Auditorio de Radio Universidad, gracias por continuar con esta excelente programación, ya que en este momento damos inicio a nuestro programa A Ciencia Cierta, donde con gusto compartimos con ustedes el quehacer científico, tecnológico, humanístico y de vinculación de la Universidad de Sonora. Les saludamos muy cordialmente a través de nuestras diferentes frecuencias en nuestros campus en Caborca, Santana, Nogales, Cajeme, Navojoa, en Hermosillo, a quienes nos siguen a través del www.radio.zoom.mx, redes sociales y multiplataformas. En esta edición, como en cada edición, tengo el gusto, tengo el honor de que me acompañen en la entrevista. Bueno, que vamos a decir manteles largos, toda una fiesta, todo un gusto, un honor, ya que nos acompaña nuestro amigo el doctor Lorenzo Holguín, profesor investigador del Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tu invitación, Narciso. Buen día a todos. Pero sobre todo también manteles largos, gran fiesta, porque no solo a Ciencia Cierta, sino la Universidad de Sonora. Tenemos el honor, el privilegio de que nos acompañe en esta ocasión el doctor Luis Felipe de Jesús Rodríguez Jorge, profesor e investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Colegio de México. Doctor, gracias por acompañarnos en esta edición. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, realmente el tema que vamos a tocar hoy, pues es tan diverso porque vamos a hablar de la trayectoria, vamos a hablar de las aportaciones, vamos a hablar de este gran tema apasionante de la radioastronomía. Entonces, pues yo invito, doctor Lorenzo, ¿qué te parece si nos hablas un poco de nuestro invitado del día de hoy? Es muy bien, Narciso. Pues como dices tú, estamos de manteles largos. El doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge tiene una trayectoria estupenda, ¿no? En astronomía y que ha sido nuestro maestro formador de muchas generaciones, tanto en el Instituto de Astronomía de la UNAM como en lo que ahora es el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, ¿no? Que está en la ciudad de Morelia, en Michoacán, pero es parte de la UNAM. El doctor Luis Felipe Rodríguez es egresado de la licenciatura en física de la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo un doctorado en astronomía en la Universidad de Harvard. Él es el iniciador de la radioastronomía en México y como tal, pues es todo, digamos, es como el formador de muchos o el padre académico de muchos de los que de alguna forma nos acercamos a la astronomía o se dedican profesionalmente a ella. Tiene investigaciones muy importantes en estrellas que están naciendo, en estrellas muy jóvenes, ¿no? Y en otros objetos. Pero en el caso de las estrellas jóvenes, por ejemplo, ha estudiado el caso de los objetos Herbig-Haro, que aparecen cuando las estrellas están naciendo, unos chorros tremendos ahí, y también los discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes, ¿no? Que pues ha aportado evidencias muy importantes de su existencia, ¿no? Y de que de ahí se forman los planetas, ¿no? En particular, pues como debe haber sucedido con nuestro sistema solar, ¿no? Ha recibido muchos premios, muchas distinciones que puedo mencionar así brevemente, como el premio Bruno Rossi de la Sociedad Astronómica Americana en los Estados Unidos, el premio de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo y el premio de la Academia de Ciencias Mexicana de Ciencias, ¿no? El premio Universidad Nacional de la UNAM y también el premio Nacional de Ciencias, ¿no? Y es el miembro electo de la National Academy of Sciences de los Estados Unidos, ¿no? Por mencionar algunos. Como tú mencionabas, es investigador emérito y doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro desde el año 2000 del Colegio Nacional, ¿no? Donde se agrupan pues muchas personalidades de la ciencia, la cultura en México. Esa sería una descripción de la trayectoria de Luis Felipe y seguramente me he brincado muchas cosas y Luis Felipe podrá comentar de ellas Ah, si lo considera, ¿no? claro. Además, yo creo que podemos hacer un programa de cada uno de lo que nos has mencionado, doctor, en el caso de sus doctorado honoris causa, de sus inicios de investigaciones. Entonces vamos a tratar de que aprovechar el tiempo en este momento precisamente para platicar con el doctor Rodríguez. Doctor, gracias por acompañarnos nuevamente. En este caso, ¿cuánto tenías que no nos visitabas en la Universidad de Sonora, doctor?
Pues un buen número de años. Yo creo que estamos hablando de 4 o 5 años. He ido varias veces, he venido varias veces, pues aquí con los queridos colegas, tanto Lorenzo como María Eugenia, se formaron en buena parte en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica y seguimos teniendo una relación muy buena con ellos y siempre es un gusto visitar Sonora. Muchas gracias, doctor. Y bueno, precisamente platícanos sobre cómo era la radioastronomía cuando te empezó a interesar desde la investigación científica en aquellos años, doctor. Bueno, la radioastronomía es relativamente joven. Se inició en 1932, o sea que todavía no cumple 100 años, cuando este físico estadounidense Jansky detecta que llega energía del espacio y es la primera detección que hay de radioastronomía. Yo pues me intereso en la radioastronomía décadas después, cuando me fui a doctorar a la Universidad de Harvard y me di cuenta pues que en México teníamos una gran tradición de astronomía en el óptico, en el visible, a la astronomía ultravioleta, de rayos X y en particular de radio. Y pues me fui interesando y empecé a trabajar en esa. Los instrumentos que había entonces han sido totalmente superados por los que hay ahora modernamente, y pues he tratado de mantenerme, ¿verdad? Utilizando los nuevos instrumentos, atacando nuevos problemas, pues para continuar vigente. Claro, doctor, vamos a hablar precisamente de hacer mención de lo históricamente cultural, que por tradición desde nuestras culturas prehispánicas ya había interés en observar los fenómenos en el cielo, generar desde ahí esa misma pasión por el estudio del universo. Completamente. Hay una gran tradición prehispánica en los pueblos originarios, ¿verdad? Tenían un gran interés en entender el cielo por razones religiosas, porque creían que los astros, el sol, la luna eran dioses, y también por razones prácticas. La agricultura, por ejemplo, hay que programarla en el año y ellos usaban esta información con ese propósito práctico, pero también había este propósito, vamos a decir, más religioso, teológico, de entender de esta idea de que los astros, quería decir que en la Tierra los seres humanos volveríamos a repetir las cosas. En ese sentido, es como se ha ido avanzando desde diferentes partes la astronomía. Hablar de radioastronomía en el mundo, doctor, se genera una condición interesante, como dices, por el desarrollo de la tecnología, por el interés precisamente por generar este conocimiento en la materia. Así es, sí, así es. La ciencia, como dicen, la ciencia de hoy es la tecnología de mañana. Entonces, esta búsqueda de conocimiento básico, que muchas veces a la gente le parece pues como inútil, dice, ¿por qué quieren entender a los astros? ¿Por qué quieren entender el átomo? Bueno, la razón es que este conocimiento, tarde o temprano, va a impactar nuestra vida diaria. Y esa es, digamos, la justificación de la investigación científica. Pero también se le ha apostado, doctor, a la investigación científica en el área de radioastronomía en esta colaboración, cooperación internacional de México con otros países. Sí, sí, cómo no. México ha participado de una manera modesta porque estamos hablando de proyectos de cientos de millones de dólares y México ha participado con aportaciones, vamos a decir, modestas en este marco, pero sí estamos involucrados. E inclusive ahora hay un proyecto muy interesante que involucraría a Sonora, distribuir por todo el sur de Estados Unidos, por Sonora y en Chihuahua, y va a ser un instrumento extremadamente poderoso. En el caso desde las instituciones de educación superior, doctor, importante la formación de recursos humanos en esta línea de trabajo. Sí, completamente. Es muy importante enseñar bien a los muchachos matemáticas, física, porque luego con ese conocimiento de base se pueden ir a los campos de la electrónica, los semiconductores, la física médica, cosas con más aplicación. Y de hecho en México por mucho tiempo hacíamos ciencia muy básica, pero ya en los últimos años
se ha comenzado a hacer una ciencia con un enfoque más aplicado. Claro, y en ese sentido se desarrollan actividades de divulgación científica hacia nuestra sociedad en general. Como a mí me gusta mucho, por ejemplo, el tema que nos presentas, doctor, en busca de otros mundos. Todo lo que nos impacta, lo que nos despierta de interés, de curiosidad desde la investigación científica. Claro, este es un campo muy interesante, porque hasta hace solo unas décadas era un campo que más bien era filosófico. Decía uno, pues habrá vida, no sé. Y a partir de, digamos, los años 90, ha comenzado a haber descubrimientos de planetas afuera de nuestro sistema planetario. Alrededor de prácticamente todas las estrellas hay planetas, y ahora se está investigando cuáles de esos planetas pudieran ser habitables, o inclusive si no es que ya hay alguno habitado por alguna forma de vida. Doctor, cuando hablamos de los tiempos astronómicos, tiempos geológicos, que ahorita los platicamos de manera muy rápida, pero que se ha sido tan evolutivo todo esto, recordemos la teoría geocéntrica, como en el caso del mecanismo de Antikythera que tenemos aquí en la Universidad de Sonora, y que de repente cambian modelos heliocéntricos y que ahora hay descubrimientos de nuevos planetas. Sí, totalmente. Pero es muy interesante, por ejemplo, el mecanismo de Antikythera, pues era geocéntrico, o sea, estaba equivocado. Sin embargo, predecía muy bien el movimiento de los astros. Y no fue sino hasta Copérnico que él, después de pensarle mucho, dijo, pues nos conviene más poner al Sol en el centro del sistema solar. Y esto fue una revolución tremenda porque realmente la religión y todo nos decía que la Tierra era el centro del universo. Y el que se haya propuesto lo contrario es algo que revolucionó totalmente al mundo en ese momento, y así ha ido ocurriendo, ¿verdad? Se ha ido descubriendo que el universo es muy grande. Sin embargo, sabemos que nos va falta mucho y que seguirá habiendo sorpresas. Sí, donde se descubre el nacimiento de una nueva estrella, vamos a decirlo, nos genera nuevos intereses, nuevos retos en la radioastronomía. Así es, sí. Así es. Y además la radioastronomía no solamente es importante en sí misma, sino que abrió la puerta a que los astrónomos dijeran, bueno, pues si hay ondas de radio, habrá rayos X, habrá rayos gamma, y todo esto se fue investigando, y sabemos ahora que los astros en el universo emiten distintas formas de radiación y que hay que construir el aparato idóneo para detectarlas, ¿no? Hay, por ejemplo, los pulsares, pues nada más se detectan básicamente en el radio, y hay objetos que nada más se detectan en los rayos gamma, y así necesitamos estudiar todo lo que se llama el espectro electromagnético para entender bien el universo. Si no, es como que estuviéramos viendo solo una parte muy pequeña de él. Pero además eso nos abre la mente, doctor, a tratar de comprender que no estamos ni en tiempo real cuando suceden esos fenómenos astronómicos, esos pulsares, esas emanaciones energéticas, y que al recibirla nosotros también debemos de tener una capacidad de interpretación muy amplia. Sí, sí, completamente. Eh, los descubrimientos que se hacen a veces embonan ya en lo conocido, pero a veces no. De nuevo, los pulsares son un ejemplo. Cuando se detectaron estos pulsos tan precisos, la gente consideró seriamente que se trataba de una civilización inteligente. Pero ya luego se descubrieron más y se empezó a entender, y ya se supo que era un fenómeno natural. Y así ha ido ocurriendo. Muchos fenómenos que se han descubierto, pues al principio nos desconciertan, pero ya que se estudian lo suficiente, se halla un modelo físico que los explica. Y ya con eso podemos avanzar hacia los siguientes retos. Claro. Doctor Holguín, tenemos en México, en Sonora, grandes instalaciones, infraestructura para la astronomía. Hablemos de la parte de los telescopios, en el caso acá de Cananea, San Pedro Mártir, Puebla, pero que se vaya desarrollando también infraestructura para la radioastronomía, pues es algo muy emocionante para nosotros como comunidad, ¿no? Así Así es. es, sí, y Perdón. esperamos que esto funcione y que pronto Sonora
estén estos radiotelescopios que son parte de un gran arreglo, de un gran conjunto de radiotelescopios que va a revolucionar el conocimiento de nuevo. Por ejemplo, el diámetro de los telescopios ópticos, pues el telescopio de Galileo era como del tamaño de una moneda, y ahorita estamos hablando de telescopios de 30 metros de diámetro que se están construyendo y que de nuevo presentarán muchos descubrimientos. Sí, doctor Holguín, tenemos ese compromiso desde la Universidad de Sonora de colaborar, de apoyar, de desarrollar toda esta dinámica. Así es, con los colegas de la UNAM, justamente del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, donde el doctor está, hay un grupo de trabajo que nos invitaron a participar en el desarrollo, ¿no? Bueno, en la búsqueda de lugares para instalación de antenas, en este caso dos, tal vez tres, en Sonora, para contribuir a este arreglo de antenas que es el NG-BLA, que será pues el instrumento más poderoso dentro de algunos años en el campo de la astronomía. Y en eso estamos haciendo nuestra contribución ahorita ha sido mayormente en localizar los sitios mejores para instalarlos y que contribuyan de manera, digamos, eficiente al arreglo como un todo, ¿no? Y pues tendríamos al menos ahorita en la región hacia Bahía de Quino, la parte del desierto, y otra en la parte serrana, ¿no? Cercana, digamos, a Moctezuma, en las zonas, en las vecindades. Que lograr, digamos, esa instalación sería una contribución muy fuerte al arreglo y a la radioastronomía, ¿no? Porque en realidad el instrumento sería de las cosas más avanzadas que se tendrían hasta la fecha, ¿no? Claro. Eh, Doctor Rodríguez, un mensaje que nos gustaría también que nos compartiera es precisamente el apoyo que se requiere de nuestra sociedad, de nuestra comunidad en general, porque ante lo novedoso, ante lo nuevo, causa incertidumbre, pero que son equipos altamente eficientes, comprobados, con el menor riesgo de un daño de salud pública, por ejemplo. Correcto, todo esto hay que tener mucho cuidado en estas cosas. Por ejemplo, cuando se estrenó el gran acelerador en Suiza, la gente decía esto va a ser que se acabe el mundo. No, estaba estudiado que no iba a haber consecuencias y tenemos mucho cuidado en eso, ¿no? Sería terrible que los científicos metiéramos la pata y perjudicáramos a la gente. Hay un gran cuidado en que las cosas que se hacen sean positivas, no tengan consecuencias hacia la gente y que nos ayuden a ir ampliando este conocimiento que cada vez es más grande. Sí, y afortunadamente, pues claro que todo se hace a escala, dimensiones en las que uno puede desarrollar sus proyectos de investigación, doctor, en el que las fronteras del conocimiento, pues nos invitan cada vez a entrar a estos nuevos mundos, ¿no? Así es, sí, hay que continuar. eh, Sabemos, por ejemplo, que el sol, pues, va todavía a vivir mucho, pero se va a apagar. Entonces, en este momento tendremos el conocimiento para lograr que una pequeña parte de la población humana se traslade a otro planeta, en otra estrella, que tenga más tiempo de vida. Pues, quién sabe, probablemente sí. Si no metemos la pata y destruimos todo antes, yo creo que para lo que le falta al Sol, que son 4.500 millones de años, habrá tiempo de saber dónde hay planetas habitables, qué tan lejos están, cómo podríamos llegar a ellos y quizá pues lograr la persistencia del género humano, pues trasladando a un cierto número de gentes a estos otros sitios, ¿verdad? Suena ahorita como ciencia ficción, pero está dentro de lo posible. Claro, además que recordemos que hablar de radioastronomía es hablar de cambio climático, es hablar de energías alternativas, fuentes alternativas de energía, temas de sustentabilidad, doctor, como complemento en un mismo sistema al que pertenecemos. Sí, por ejemplo, un tema muy importante que menciona usted, el calentamiento global. El calentamiento global
Para entenderlo, tenemos que entender primero cómo se comporta el Sol. Resulta que el Sol aumenta y disminuye su brillo con un ciclo de 11 años. Entonces, si nosotros graficamos la energía que nos llega del Sol, pues está esta oscilación que es natural, pero superpuesta a esa oscilación hay un aumento paulatino, que ese es el debido muy probablemente a nosotros, los humanos, que en las fábricas, en los vehículos, producimos gases que están calentando a la Tierra y esperemos que la humanidad se ponga de acuerdo y vayamos tomando medidas, porque esto parece ser una situación muy grave y que además estamos ya muy avanzados en ese problema y para entenderlo y cuantificarlo necesitamos saber de la atmósfera, necesitamos saber del Sol, necesitamos saber de la Tierra y poder entender el fenómeno y ver cómo mitigarlo al menos. Doctor, coméntanos de manera muy rápida, por favor, con cuántos países tienes colaboraciones de proyectos de investigación en el tema aproximadamente. Pues es muy común ahora, pero rápidamente, ¿verdad? Aparte de los colegas mexicanos, Estados Unidos, Alemania, Italia, España, con España, Taiwán, Taiwán es una potencia científica, China también, hay colaboración. Entonces, el científico moderno trabaja en equipo y cada quien aporta nuevas cosas porque es muy complejo ahora todo. Entonces, no es como hace 100 años que una sola persona investigaba y publicaba sus resultados. Ahora realmente son equipos y cada quien aporta una cosa distinta y esto permite un estudio muy completo, muy avanzado. Y eso nos genera precisamente nuevas líneas de trabajo, nos abre nuevas colaboraciones, redes efectivas de trabajos multidisciplinarios, doctor. En efecto, ahora se trabaja mucho así, se busca combinar ciencias en un enfoque interdisciplinario, multidisciplinario, y así es como ha ido avanzando la ciencia. Si usted agarra una revista ahora científica y la ojea, ¿verdad? Vemos que los artículos tienen 20 autores, 50 veces más autores. ¿Y por qué es así? Porque uno sabe de radioastronomía, otro sabe de astronomía de rayos X, otro es un matemático, y hay que juntar esos equipos para lograr tener resultados. Y esto pues es realmente ha sido un mérito de la astronomía. Doctor, yo le agradezco mucho el tiempo en su agenda que nos ha compartido el día de hoy. Un honor, un gusto que nos haya compartido ahora a tiempo, a ciencia cierta en nuestro programa, estos minutos de charlar con usted. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Es siempre un placer participar con ustedes y pues llegar al público que es necesario que se entere de estas cosas. Un abrazo, doctor. Gracias por acompañarnos. Doctor Lorenzo Holguín, de fiesta también la Universidad de Sonora con un amplio programa por la visita que nos acompañó el doctor en estos días. Así es, el día de ayer, comento rapidito, el día de ayer di una plática para los estudiantes en el departamento de física, estudiantes y maestros, que tuvimos auditorio completo, y debo de decir que teníamos hoy programada una plática a las 6:30 en el auditorio del Centro de las Artes, pero debido a la situación climatológica y a las recomendaciones de protección civil, tanto la universidad como otras instituciones educativas pues digamos, cerrado sus puertas, ¿no? Entonces, en atención a la situación, nosotros pues hemos tenido que cancelar esa plática en vivo, pues, ¿no? Con personas asistiendo. Entonces, estamos tratando de que se haga en línea y que las personas puedan disfrutar del conocimiento y de la sabiduría del doctor Luis Felipe Rodríguez. Entonces, estén atentos y si no, si no es en vivo, pues dejaremos una grabación para que la podamos compartir posteriormente. Entonces, una disculpa a todos, pero pues es la naturaleza y la Claro, naturaleza, contra la naturaleza no podemos hacer claro. gran Un cosa. abrazo, muchas felicitaciones, doctor Holguín, a todo el equipo de trabajo del Sí, sí. Departamento de Investigación en Física, el cuerpo académico, en esta dinámica desde la astronomía misma, en el que pues siempre un gusto colaborar con ustedes. Así es. Pues muchísimas gracias y gracias a ti por ayudarnos también a difundir el conocimiento. Contrario, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Nosotros nos despedimos, auditorio, no sin antes agradecer a nuestros invitados, el doctor Lorenzo Min, profesor investigador del Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora, así como nuestro amigo el doctor Luis Felipe Jesús Rodríguez, quien con toda su autoridad y toda su trayectoria nos ha compartido un poco de lo que hemos platicado en esta ocasión. Agradecemos también a la producción, en la coordinación general, a nuestra compañera, la licenciada Griselda Calvo, en Radio Universidad, así como en la operación técnica, nuestra amiga Karina Quijada, quien con la magia de su edición hace posible que suceda esta transmisión. Agradecemos el favor de su atención y les invitamos que se queden con excelente programación de Radio Universidad. Nosotros les recordamos que tenemos una cita en la próxima edición del programa A Ciencia Cierta, donde con gusto compartimos con usted el quehacer científico, tecnológico, humanístico y de vinculación de la Universidad de Sonora. Mi nombre es Narciso Navarro, les deseo un excelente día. Hasta la próxima.